no quiso nada de los dones que Jesús le dio. Un varón que despreció el apostolado que se le había dado. Muchos conocen este nombre y no le quieren poner el nombre a su hijo, ¿verdad? Pero Judas viene del hebreo, la raíz es Judá. Nada más le agregaron la S y es Judas. Hay varios Judas en la Biblia. Entonces significa alabado sea Jehová. Pero por la estigmatización, por el estigma, pues nadie le quiere poner Judas, ¿verdad? A su hijo, por lo que hizo. Judas. Hoy vamos a analizar la vida de este varón. Vamos a ver las etapas de su vida, el propósito, ¿verdad?, en el cual Dios lo llamó. Y uno de ellos es que nos preguntamos, ¿de dónde era Judas? Usted dirá, ¿de dónde era Judas? Ustedes pensarán, bueno, era Judas Iscariote, es que se llamaba Judas y se apellidaba Iscariote. No se apellidaba Iscariote, ¿sí? Judas era probablemente de un pueblo llamado Queriat. Por eso es que Judas Iscariote, como también a Jesús le decían el Galileo, porque se creció por ahí, en Galilea de los gentiles, porque anduvo trabajando ahí. Le decían el Galileo. Era un podríamos decir un sobrenombre. Le ponían sobrenombre a sus, por ejemplo, a los hijos de Zebedeo le llamaban los hijos del trueno, porque de su carácter, como era su carácter, pues eran explosivos, por eso le pusieron los hijos del trueno y le decían, ay, ya vienen los hijos del trueno. Y Judas, pues Judas Iscariote se le identificó por esa manera. Por eso es que él era de un pueblo, ¿verdad?, cercano a Judea. Su nombre significa alabado sea Dios. No habla la Biblia de sus padres, no habla la Biblia de su familia, pero era judío. Todo judío, en ese entonces todo judío es religioso, era religioso. Estaban los fariseos, había grupos, fariseos, herodianos, saduceos. Fariseos eran los que la ley eran muy legalistas. Saduceos eran los que no creían en lo espiritual en nada. Se iban al extremo. No creían en manifestación de ángeles, milagros, no creían en nada. Esos eran los saduceos. Los fariseos se iban al extremo tanto que creían pecado no lavarse las manos y comer con las manos sin lavarse, y condenaban. Entonces Judas en ese tiempo vivió. A mí no se sabe la edad de Judas, sus padres no se sabe, no se menciona, pero sí era judío y conocía las cosas de Dios. Conocía el Pentateuco, la ley de Moisés, los profetas, las escrituras. Lo conocía perfectamente. También conocía sobre la esperanza de Jesús, o la esperanza de Israel, que era el advenimiento de Jesucristo. Pero la esperanza de Israel, ellos pensaban que era a través del movimiento político y poner como rey a Jesucristo. Ellos querían la libertad política de su país, de Roma. Pero Jesucristo, ustedes saben que no vino a la política. Es muy difícil que un cristiano se meta a la política como candidato. No es muy recomendable, porque más si es pastor, si es miembro de la iglesia, pues si Dios lo ayuda, adelante, porque ahí está Bukele, miren, cambió su país. Bueno, Dios sabe también a quién se lo da, no se lo da a cualquiera, ¿no? Porque puede llegar allá y va a dejar en mal a Cristo. Ahora, él
tenía ese pensamiento de esperanza que un día iba a venir el Mesías para liberarlos de Roma. Cuando oyó de Jesús, siguió a Jesús, iba entre la multitud, se escuchó del Nazareno que sanaba, que predicaba. Y algo muy hermoso pasó en la vida de Judas. Judas fue llamado al ministerio apostólico. Judas fue llamado al ministerio apostólico. Eso pasó hace 2000 años. Ya no se vuelve a repetir, ni se va a volver a repetir los 12 apóstoles que fueron nombrados. Una ocasión, una sola vez y para siempre. A lo largo de la historia Dios ha levantado hombres, siervos, pero ya 12 apóstoles, ya no se volvieron a levantar 12 apóstoles como los apóstoles que levantó el Señor Jesús personalmente. Mateo 10:1 dice, si me acompañan, si usted no sabe leer, algunos están con nosotros, tal vez pensaban que venían a la escuela dominical. Hicimos el culto general en la mañana, cada domingo, primer domingo del mes lo hacemos, así que sea usted bienvenido. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Ahora, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano, los hijos de trueno. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Mateo era de los que extorsionaban, ¿verdad?, a sus paisanos. Aún así Dios lo llamó al ministerio del apostolado. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Él se llamaba Lebeo, pero le gustaba que le dijeran Tadeo. O le pusieron Tadeo, la gente le puso Tadeo, ¿verdad? Y Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. 2 apóstoles. En otro evangelio dice, para que estuviesen con él. Jesús llama a 12 hombres especiales, no porque fueran intelectuales, no porque fueran hombres letrados, ricos, poderosos, no. Él lo llamó porque usted pone la vista y sabe quién puede servirle, ve el corazón y le da una oportunidad. A todos nos da una oportunidad Dios para servirle, para buscarlo. Todos tenemos una oportunidad. Mateo era un publicano, no era de los buenos que digamos, pero lo llamó. Y al llamarlo, acepta el llamado de Cristo, los apóstoles, y lo siguen. Seguir a un rabí en ese tiempo, pues era alguien que hacía milagros. Todavía ellos no habían tenido conocimiento de quién realmente era Jesucristo. Después, poco a poco, se les iba a revelar Jesucristo. A Pedro se le revela y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Le dice: tú eres Dios, tú eres el Mesías esperado. Tú nada más no eres un maestro, no nada más eres un profeta, no nada más eres uno que sana, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, eres la segunda persona de la Trinidad, eres Dios aquí en la tierra y en medio de nosotros. Él no lo vio ahí cuando nació, no vio el anuncio de los pastores, no vio el anuncio de los ángeles, no se le aparecieron ángeles a Mateo. Pero Jesucristo fue y lo llamó, y los fue llamando uno por uno, los fue llamando uno por uno. Así como Dios te llamó a ti, por eso estás en este lugar. Así como Dios te está llamando, ¿verdad? Te llama. ¿Cómo te llama? Te llama a través de un mensaje, te llama a través de un hermano que te dice: oye, vamos al culto. Te llama a través de las predicaciones, te llama a través de las cosas que suceden en la vida y dices: bueno, necesito buscar a Dios.
te llama a través del Espíritu Santo, convence el corazón y dices necesito buscar a Cristo, y te acercas. Los fue llamando a ellos uno por uno. Fue el llamado de Judas al ministerio apostólico. Esa fue su segunda etapa en la vida de Judas. Su llamado al ministerio apostólico. Como le decía, no era cualquier llamado. Iba a ser apóstol. Probablemente hubiéramos tenido una carta de él, un evangelio de él. Fue llamado a ver a Jesucristo personalmente. Lo vio personalmente. Caminó con él personalmente. Vio sus milagros. Vio cómo resucitó muertos. Vio cómo tenía poder para dar vida. Escuchó sus mensajes. Escuchó sus parábolas. Tenía la dicha de que había gente como parte de los 12. Había gente en la multitud que no entendía las parábolas de Cristo. La parábola del sembrador no lo entendían algunos. Y se acercaban los discípulos: oye, ¿qué pasó, Señor? No entendimos nada. Y el Señor los reunía a ellos nada más y les hablaba y les decía y les enseñaba a ellos personalmente, a los 12. Porque si hablaba con los demás, probablemente lo iban a matar antes de tiempo. Por eso con él, con esos 12 nada más, porque esos 12, cuando ya no iba a estar él, ellos iban a predicar lo que aprendieron de él. Muchos se alejaron de él cuando le dijeron, cuando escucharon hablar de la Santa Cena, ¿verdad? Cuando él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando él dijo: el que no come mi carne. Entonces algunos se fueron porque no entendieron. Así como está usted hoy, puede venir, no entiende. No entendieron. Pero Judas se acercaba con Jesús y estaban los 12 reunidos y Jesucristo les explicaba a ellos. Les explicaba. Judas fue llamado para un gran ministerio, para el ministerio del apostolado. Miren, para ser llamado apóstol tenían que ver a Jesucristo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. ¿Por qué este versículo? 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, compartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, hermano, 3 cosas para que alguien pueda ser llamado apóstol. 1, tiene que ser llamado específicamente por Jesucristo y haber visto a Jesucristo. 2, tiene que tener los 9 dones que tenía el apóstol Pablo. Tiene que tener los 9 dones que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía los 9 dones. Pedro tenía los 9 dones. Jacobo tenía los 9 dones. Y escuche bien, Judas tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Judas los tenía. Tenía palabra de ciencia, profecía, sabiduría, milagros, sanidades, discernimiento de espíritu. Tenía los 9 dones el varón. Hermano, Jesús fue algo especial que Dios lo llamó a 12 nada más. Ahorita como el evangelio está extendido en todo el mundo,
Vemos un evangelista y Dios lo usa en sanidad y decimos, wow, qué tremendo, qué unción, qué poder. Claro que se mete en ayuno y en oración y Dios ya le dio ese don, pero es evangelista, no es pastor. A ver, si Dios lo llama pastor, pues adelante, no va a batallar, pero va a aprender. Ahora imagínense, los que quieren servir a Cristo, ser parte, o un pastor de hoy en la actualidad que dijera, yo quiero ser parte del apostolado de Jesucristo, que quisiera servir a Cristo en ese tiempo, pues iba a recibir 9 dones, poder de Dios, hermano. También un apóstol son pioneros y fundadores de iglesias. Los apóstoles de Jesucristo fueron los primeros que empezaron la iglesia de Él. Fueron los primeros para ser apóstol. 3 cosas. 1, llamado por Jesucristo o ver a Jesucristo personalmente. 2, tener los 9 dones espirituales como el apóstol Pablo. 3, ser pionero y fundador de la iglesia. Hay muchos que dicen que son apóstoles, pero no son apóstoles, no tienen los 9 dones. Tal vez tienen el don de sanidad o el don de milagros, pero no tienen los 9 dones. Y no cualquiera, nadie tiene ese tipo, ¿verdad? Nadie. Solamente los 12 apóstoles de ese tiempo, hermano. ¿Usted no cree? ¿Usted cómo ve que Judas recibió todo eso? Ahora, también les dijo Jesucristo en Mateo 19:28, les dice que ellos no solamente iban a servir en esa manera, sino también les promete algo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 9 dones. Viva Jesucristo, sus enseñanzas, a ellos especialmente. Fue pionero de la iglesia que iba a surgir a través del mundo, que iba a abarcar por décadas, cientos de años, 2000 años. Ahora no solamente también eso, sino el que le dice, ¿sabes qué? A sus 12 discípulos, incluyendo Judas, también va a haber 12 tronos para ustedes que me han seguido. 12 tronos para que cada uno se siente y juzgue a las tribus de Israel. Hermano, a nosotros no nos prometió el Señor 12 tronos. La Biblia no nos promete a nosotros 12 tronos. Nos promete la vida eterna, nos promete estar en la Nueva Jerusalén, una piedrecita blanca, la corona de vida, nos promete galardones, pero no nos prometió 12 tronos a nosotros, porque nosotros somos los apóstoles, somos discípulos, pero no apóstoles. Un día va a venir Jacobo, va a venir Pedro, va a venir Juan, y en la regeneración se van a sentar y van a estar juzgando al pueblo de Israel. Van a juzgar a las 12 tribus. Ahorita hay una tribu, pero van a regresar las 12 tribus. Van a aparecer las 12 tribus. Había mucho. También había, como apóstol, había un costo, ¿verdad? Para los apóstoles. Les dice que iban a ser maltratados, iban a ser golpeados, iban a padecer también muchas cosas. Lucas 10, 17 al 20, lo vamos a leer.
Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Judas tenía los 9 dones, oraba por enfermos y sanaba, reprendían demonios y se iban, los espíritus se iban. Ya me imagino la alegría de Judas al principio, pero no es lo que hacemos. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante es que seas salvo. Algunos dicen: es que ya no, la gente ya no sana. Bueno, pues ya no sana. 1, a veces el pecado interviene, ¿no? 2, es una prueba de parte de Dios. 3, la iglesia dejó de orar. Ya se cansó la iglesia, ya no ora. Pasan a orar 10 minutos y ya con eso, ya no oran. Cantamos más que oramos. Está bien, cantamos, pero eso es adorar. Otra cosa es orar. Comunión con Dios son 2 cosas diferentes. Si vas a cantar, pues canta y ponte a orar y a hablar con Dios. Judas oraba y sanaba. También se distinguió dentro de los apóstoles. Fue elegido como tesorero de los 12 apóstoles. Fue elegido. Y entre ellos estaba Jesús, ¿verdad? Yo me imagino que Jesús le dijo: Judas, tú vas a ser tesorero. Tenía un cargo especial. No solamente era de los 12, su liderazgo iba bien su liderazgo. ¿A dónde lo iba a llevar el Señor? ¿A qué países? ¿Qué iba a hacer con él? Iba a trascender. Su mismo nombre, alabado sea Dios, su vida iba a ser para hacer alabanza a Jehová. Cuando la gente iba a ver el ministerio de Judas, iba a alabar a Dios. Ahora no, ¿verdad? Ahora escuchamos el nombre de Judas y no, quítalo. No le pongas ese nombre, porque ya no sobresale. Él tenía el problema pero ¿cuál fue el problema? Ese fue el ministerio de Judas. Ese es lo que sobresale, la oportunidad que se le dio, todas las bendiciones, los privilegios que recibió él. Pero había algo en él que cada persona, cuando viene a los pies de Cristo, necesita ir quitando. Hay cosas ocultas, hay cosas que la gente no quiere dejar, hay cosas que lo guardan en el corazón. Y Judas tenía un pecado oculto que le hizo dejar de ser discípulo o apóstol de Cristo. Tenía un pecado oculto, y el pecado oculto fue la avaricia. Él se llenó de avaricia. Cuando fueron a Betania, él había un perfume, ¿verdad? Que esta mujer fue y derramó a Jesús, y ella la estaba preparando para su sepultura. Un perfume muy caro.
Y él dijo: ¡ah, qué desperdicio! Esto se hubiera vendido por 300 denarios y se hubiera dado a los pobres. Él era administrador del dinero. Y no volteé nada más que el hermano es tesorero, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos administradores, hermanos. Todos somos administradores. A usted Dios le dio una familia para guiarla a Cristo. A usted le dio una familia para guiarla a Cristo. Mire, si su hijo, si su hija actúa mal, está mal, su deber como administrador es decirle: hijo, está mal tu vida, está mal, no es correcto. Es que no me gustan las predicaciones. Sí, pero tienes que componerte, porque esa es la palabra. Ese es un buen administrador de su familia, que se guía conforme a la palabra, que guía a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, conforme a la palabra de Dios, que lo orienta. También Dios le dio un lugar como miembro en la iglesia. ¿Usted es miembro de la iglesia? También les dio dones, le dio talentos para servirle. Le ha dado dones, talentos. Usted dice: bueno, pues yo qué tengo. No, pues tienes, pero pues no quieres utilizarlos para Cristo. Pues es que prefiero otra cosa. También te dio cosas materiales para ser buenos mayordomos. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Ahorita que estoy predicando, estamos grabando, vamos a subir el video a YouTube. Y en el YouTube la gente habla mucho en contra del diezmo. La gente inconversa. La gente inconversa habla y empieza a pelear. Pero son gente que no entiende la palabra de Dios. Y hasta hermanos que están fuera hablan y hablan. Y lo dicen: es que es para los pobres. Ahí está el espíritu de Judas metiéndose. Porque Judas dijo eso: oye, eso es para los pobres. Pero pelean contra Dios, pelean contra la palabra, porque a la palabra no le pueden ganar. No le pueden ganar. Así está escrito. No es tuyo, ¿verdad? Le pertenece al Señor. Lo que Dios te dio no es tuyo, y más, ni la vida es tuya. Nosotros lo entendemos, los inconversos no lo entienden, ni la vida es tuya. Un día vas a dejar de existir y vas a dar cuentas a Dios. No te ganaste la vida, ¿verdad? No es tuya, es del Señor. Dice que Judas sustraía de la bolsa. Mira, estaba con Jesucristo y agarraba, ahí le entregaban el dinero y metía la mano. Era del Señor. Hay cosas que le pertenecen a Dios y no es tuyo. A Él le pertenece. Una vez mi mamá puso un negocio y vendíamos mucho verdura. Pues al día a veces llegamos a vender hasta 5,000 pesos. Pero ya después mi papá dejó de vender porque estaba descuidando la iglesia. Y le dejó a mi mamá. Mi mamá vendía. Pero mi papá le decía: oye, mira, no has dado tus diezmos. Era el negocio de mi mamá, pero le decía a mi papá: da tu diezmo. Al final se metió en problemas y en deudas, porque de su ganancia tenía que sacar el 10%, porque ya no era de ella, era de Dios, ya le pertenece a Dios. Pero no lo entregaba, lo sustraía. No es bueno sustraerlo del Señor.
Judas ve un desperdicio en el perfume que ungió Jesús. Mateo 26, 14 al 16. Y mucha gente ahí en el internet dice: es que es para los pobres. Pues es que por eso, miren, hermanos, nosotros para poner tesorero no ponemos a alguien que no da sus diezmos, porque pues yo no le tengo confianza. Dice Mateo 26, 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahora, era Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón de Judas dejó entrar la avaricia. Mira, él tenía el problema de la avaricia. Y es que no se necesita ser rico para ser avaro, ni se necesita ser pobre para ser avaro. Rico o pobre pueden ser avaros. Claro que pues el rico, porque pues el rico no le gusta dar. No hay ricos inconversos. Ustedes son generosos. Pero él vio eso. Probablemente Judas, antes de conocer a Cristo, tenía ese problema de la avaricia. Y le gustaba buscar dónde agarrar. No se conformaba con su salario. Y buscaba. Pero lo buscaba de mala manera, robando. Entonces, cuando viene a los pies de Cristo, ahí estaba latente ese pecado en su corazón oculto. Cristo lo sabía, pero estaba oculto en su corazón. Tal vez empezó bien, pero llegó un momento en que veía que Jesús hablaba que él que su reino no era de este mundo. Digo, bueno, no es de este mundo. Este hombre no tiene una visión para el futuro en la tierra. Sus intereses eran otros. Sus intereses eran tal vez tener parte en el gobierno, hacerse rico, tener dinero, vivir cómodamente como un príncipe. Y cuando Jesús le decía que su reino no era de este mundo, entonces perdió interés. Mire, cuando venimos a los pies de Cristo, Dios te bendice, Dios te sana. Lo curioso que pasa cuando la primera vez viene la gente enferma y conoce a Cristo, Dios lo sana, y Dios lo bendice, y Dios lo levanta, y Dios hace un milagro. Si no tiene nada, Dios le bendice y le provee, y después va a tener. Porque usted no está como llegó cuando se convirtió, ya es diferente. Pero tenemos que entender que a veces hay cosas que Dios también no lo contesta. Judas empezó a sustraer y agarrar algo que no le correspondía. Podría poner excusas,
Y la excusa eran los pobres. Decía, no, pues es que yo se lo voy a dar a los pobres. Pero pues eran excusas nada más, ¿verdad? Pero no era de él. Ahora, vemos la consecuencia del pecado oculto de Judas que dejó, ¿verdad? Dejó que entrara eso en su corazón. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo dice de que debemos despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. Hay muchas cosas en la vida del cristiano que necesita ir quitando. Tal vez no la avaricia con tu vida, son otras cosas. Son otras cosas. Y ahí está el diablo, más bien los espíritus, tratando de ahí, esperando el momento para hacer que aflore, que tome control. Y depende de ti. La consecuencia del pecado de Judas, ¿verdad?, es que quería enriquecerse, se desalentó y empezó a criticar. Cuando se acercó a esta mujer, empezó a criticar a esta mujer que por qué ella daba a Jesús. Y no solamente, también ahí en las redes sociales muchos critican, ¿verdad?, que porque dan, pero los que están firmes en su fe ya no los mueve nada, porque ya aprendieron bien, están creyendo bien. Hay gente que te puede decir, oye, ¿para qué das tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias? No lo des. ¿Para qué? Los pobres lo necesitan. Puede ir hasta tu casa. Cuando se entere que estás ofrendando, siendo buen mayordomo, van a ir a tu casa, te van a decir, no lo des, dáselo a los pobres. Pero, ¿de dónde viene? Después de que no se contentó con sustraer de la bolsa, entregó y traicionó a Jesús. Pero dejó que Satanás entrara a su corazón. Lucas 22, 1 al 6, se lo voy a leer. Bien, hermanos, ustedes saben que Jesús amó a Judas con todo su corazón, así como nos ama a todos. 22, 1 al 6 dice: estando cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vio que dijo, no, pues Jesús va a morir, se va a acabar todo. Entonces, su mente de él no era una mente que buscaba las cosas de arriba. No era un hombre de fe. Jesús dijo, ¿verdad?, que no nos vamos a preocupar y afanarnos por el día de mañana. Si Él tiene cuidado de las aves, también va a cuidar de ti. Pero busca primeramente el reino de Dios. Lo escuchó Judas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después estas cosas serán añadidas. Pero él, estando, ¿verdad?, aún estaba en la Santa Cena, que ya le llamamos la Santa Cena. Ya le llamamos la Santa Cena. Estando en la Santa Cena, su corazón ya había entrado el diablo. Ya había entrado el diablo, ya había entrado Satanás. No había entrado un espíritu, no había entrado una potestad, ni un principado, ni un gobernador de las tinieblas. Había entrado el mismo diablo a su corazón.
porque pudo haber resistido la influencia espiritual de los demonios, pero la influencia espiritual de Satanás no la pudo resistir. Pero ¿de dónde se aprovechó? Se aprovechó de su avaricia, de su pecado. El problema a veces es el dinero, ¿verdad? A veces no es el dinero, es que el enemigo busca dónde puede tentarte. ¿Dónde puede tentar? Algunos en el área sexual, otros en el área económico. Algunos vienen porque están trabajando y trabajan. Hay lugares donde pues no le dan chance, ¿verdad? Por ejemplo, en la Ciudad de México, hacen varios turnos en las ciudades, un turno en la mañana, luego 15 días otro turno en la tarde, en la noche, pues no les da tiempo. Ustedes son sus propios patrones, tienen tiempo. Algunos les gana, ¿verdad?, el enemigo, y ya dejaron de venir por el trabajo. Dios te provee, esfuérzate, búscalo. Algunos dicen, no, pues aquí estoy bien en la casa, acá oro, acá lavo. Eso no es cierto, eso es una mentira, porque la palabra de Dios nos manda a no dejarnos de congregarnos. Acá escucho enlace, acá veo el internet. Eso es mentira. Ese es el diablo, a través de sus demonios engaña a la gente. Ya que Satanás entró en su corazón, lo fue y lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Ustedes creen que Jesús no le pudo haber dado más? Pero él quiso venderlo y traicionarlo, y todavía lo traicionó con un beso. Hermano, estaba en la Santa Cena con el mismo Jesús, con el mismo Señor, y había ya pecado en su corazón. No me vengan a decir, ay, hermano, es que no, hermano, acá no pasa nada. ¿Cómo que no, hermano? Las cosas son santas. Ya después el apóstol Pablo pone las bases de la Santa Cena. Dice que el que toma la Santa Cena indignamente es digno de juicio. Un hermano en una iglesia que fui a visitar, el hermano y su esposa lo llamó, le dice a su esposa, vamos a tomar la Santa Cena, y él dijo no. ¿Sabe qué? El hermano se drogaba, va al culto, está de vez en cuando, viene y no va, y viene y así, pero se drogaba, y él sabía cómo estaba su condición, por eso no pasó. ¿Se entiende? La palabra es clara, no la podemos torcer, no la podemos